El profesor en la educación presencial tiene una función distinta. Comienza a desarrollar su clase, pero puede actuar en el mismo momento. Si hay un error, se lo puede salvar en el momento. Y se puede hacer también ese currículum oculto que es de valores y que no está planeado, no está planificado, pero sin embargo se produce. Esa enseñanza ocasional ante una determinada situación, el profesor de la educación presencial lo puede resolver. Está acostumbrado también, generalmente, el profesor de la educación presencial suele ser conductista, es decir, comienza a desarrollar todo lo que sabe ante un público atento y que lo mira. Muchas veces lo miran y no entienden, o lo miran y divagan. Sin embargo, el profesor de la educación presencial debe de tener también el condicionamiento de saber en qué momento debe de parar una clase y averiguar si el alumno ha entendido o no. Y hacerlo participar al alumno de tal manera que se sienta parte de la situación y sea una educación mucho más atrayente, mucho más divertida. El profesor de la educación a distancia promueve la pedagogía mutua, promueve el libre discernimiento y promueve la autodeterminación. El autodeterminismo, es decir, yo quiero seguir y yo quiero lograr un título. En ese querer se pone todas las instancias personales de un individuo para el logro de un objetivo. Ese objetivo que seguramente va a ser lo que más ansíe en su vida. Por eso es muy importante que el profesor a distancia no pierda de vista que esa persona de la que recibe el mail es una persona con sentimientos y situaciones de la vida cotidiana, por lo que la flexibilidad, la aceptación, la solidaridad son elementos prioritarios, necesarios en la educación. Cuando hablamos de universidad y autodeterminación en un modelo educativo, no podemos dejar de hablar del coaching educativo virtual, que está basado en 3 pilares independientes, que son los materiales mediados como contenedores de conocimiento, las redes de aprendizaje entre los alumnos, como hablaba de la pedagogía mutua, y el docente tutor como guía de los estudiantes. Cuando hablamos de corrientes pedagógicas o modelos pedagógicos o paradigmas pedagógicos, hablamos de algo muy importante que es el constructivismo. ¿Y qué es el constructivismo? El constructivismo es lograr que el alumno sea y pueda hacer, y en ese hacer lograr el deber ser. Entonces, si a un alumno yo le proveo las herramientas para que haga y para que aprenda y sea él el motor de su aprendizaje, seguramente nunca va a olvidar el aprendizaje. Si a un alumno, yo en vez de hacer yo la mesa, le digo que haga él la mesa, en algún momento puede equivocarse, seguro, pero rectificando el error va a lograr una mesa como es lo que se había previsto. Entonces ese alumno no se va a olvidar jamás de un aprendizaje en donde él hizo el aprendizaje directamente. Cuando hablamos de autodeterminación del alumno, hablamos de un aprendizaje decisivo. ¿Por qué? Porque el alumno, como ser consciente, nosotros hablábamos, si nosotros nos remontamos a Descartes hablaba de un dualismo. Decía que las personas estamos formadas por un cuerpo y una mente. Por eso es que se daban nuestros continuos dispares y cambios de opiniones, porque también nuestra
nuestro físico dependía de toda la salud o la enfermedad que vayamos pasando. Entonces, de eso que sería determinante ante una atención. Un alumno enfermo no puede estar atendiendo. Un alumno con problemas sociales, familiares, tampoco. Entonces, es tan importante tener en cuenta que ese sujeto que tenemos enfrente de nosotros, el alumno, tiene una identidad y tiene un sentido real, en donde la dualidad de Descartes hace que conformar un individuo que lleva a un perfeccionamiento a lo largo de su vida hasta lograr ser una persona adulta. Y después de ser una persona adulta, como el aprendizaje se hace durante toda la vida, vamos a lograr al fin un sujeto aprendido y que siempre puede seguir aprendiendo. Ese aprendizaje decisivo nos va a llevar a la felicidad. ¿Por qué? Aristóteles decía que el fin del hombre era la felicidad. En contraposición con lo que decía, por ejemplo, Santo Tomás de Aquino nos decía que el hombre busca la felicidad, pero busca la única felicidad real sería la felicidad en Dios. Y luego surge la epistemología, donde hablamos del conocimiento, en donde decimos que dentro de la filosofía, que decimos que es el amor a saber, el amor a la sabiduría. Ese amor a la sabiduría debe llevar al alumno a compeler todos sus sentidos, todos sus deseos, al logro de ese objetivo final, que es el aprender. Y esa teoría de la autodeterminación es una macroteoría, desde lo mayor, en donde la motivación humana está presente. ¿Por qué? Porque está referida ¿a qué? Al desarrollo y al rendimiento. Ese rendimiento de la personalidad. Nosotros a lo largo de la vida vamos formando una personalidad. Esa personalidad es la que nos identifica. Y hay, por ejemplo, autores que hablan de que esa personalidad depende en gran medida del contexto. Entonces, ese contexto en donde vivimos, en donde nos desarrollamos, en donde aprendemos, en donde podemos llegar a la vida adulta, va a ser decisivo en nuestra formación. Por ello, es muy importante el contexto social donde estamos. ¿A dónde vamos? ¿Qué queremos ser? Y los que están al lado mío me incentivan para hacerlo. Entonces, o directamente vamos a pasar a ser un individuo que va a ser aislado de la comunidad, formando luego las pequeñas grupos suburbanos que son marginales. ¿Por qué? Porque no encuentran que ellos hayan podido lograr, han salido del sistema, y el gobierno tampoco tiene la incorporación de ese alumno. Entonces, ese alumno, que ahora actualmente hay políticas educativas que prevén el regreso a la escuela, hace nada más ni nada menos que la inserción de nuevo del alumno. Cuando hablamos de autodeterminación, hablamos de aceptación o de autoaceptación. Si yo no me acepto como soy, muy difícilmente voy a poder vivir feliz. La autodeterminación es lo mismo, ¿sí? Decía un filósofo que si el alumno no quiere estudiar, si el alumno no quiere aprender, así sea el profesor más loable o el profesor más valioso, va a poder hacer que ese alumno aprenda, porque parte de la premisa real que la primera instancia es que el alumno debe querer aprender. Pero para que haya ese aprendizaje debe haber independencia, y la independencia nos va a permitir crear una persona, formar una persona que
sea que tenga los matices de esa identidad. Tiene que ser flexible, porque los planes deben de ser flexibles. Porque también va llevándonos a la lógica. Tiene que ser algo lógico. Desde las premisas tenemos que lograr resultados verdaderos. Para ello, las premisas deben ser verdaderas. Esa motivación puede ser, esa motivación que nos lleva a aprender, puede ser extrínseca cuando viene del exterior, cuando viene de los demás, cuando viene del contexto, e intrínseca cuando parte del propio alumno. Esa decisión por aprender que va a partir de la decisión personal de cada alumno de ser. Cuando a mí decido no puede regular la motivación.